La clase del día de hoy es la idolatría. La idolatría es la clase del día de hoy y el objetivo es aprender a rendir culto al único Dios verdadero. Esto tiene que aprenderse, esto tiene que desarrollarse, esto tiene que ser intencionado porque el error está a la puerta. Entonces, como les comentaba, no es fortuito que esta clase sea la que sigue después de haber visto las trampas del ocultismo. De hecho, mucho de lo que ya vimos hoy va a redondear. Si tienen alguna duda, tienen algún comentario, no lo dejen pasar, levanten la mano y yo les doy la palabra. La idea es que se vaya clarificando estos temas tan importantes, tan delicados y que tanto daño le han hecho a tanta gente precisamente por la ignorancia que hay al respecto. De hecho, podríamos decir que en cuanto al ocultismo y a la idolatría, es un área donde el enemigo ha cautivado a muchos y pues bajo esa óptica ha promovido que muchos cosechen el fruto de ese extravío. Y créanlo, es un tema que ha permeado en mucha gente, generaciones y generaciones. Es de verdad un tema, es un cáncer que solamente Jesucristo puede sanar y curar en nuestras vidas. Así que vamos a continuar. Bueno, hay, para empezar, ¿qué es la idolatría? La idolatría es levantarle adoración, culto a algo que no sea Dios, ¿verdad? Tenemos ahí en la imagen esa, la referencia a ese pasaje que todos conocemos, que es la del becerro de oro, ¿verdad? Ahí cuando Moisés sube al encuentro con Dios y el pueblo abajo eh, hacen un ídolo y hacen una fiesta y se postran y le dan culto. Más abajo a la izquierda vemos otra imagen representativa donde incluso a ese ídolo le consagraban a los niños, ¿no? Eso en cuanto a la idolatría de la antigüedad, pero la idolatría moderna, pues ya, y bajo el entendimiento de Cristo, podemos ver que hay muchas otras formas de idolatría, de elementos, de objetos, de culto, de adoración, de devoción, y que, bueno, pues solamente debería de ser para el único Dios verdadero. Entre ellos encontramos, pues a veces la misma profesión, ¿verdad? La familia, el dinero, el placer, la comodidad, el éxito, la aprobación, las posesiones, la cultura, el poder, las religiones, el entretenimiento, uno mismo. Son tantas formas de actualmente que pudiéramos identificar de elementos idolátricos, pero vamos a ir paso a paso. ¿Qué nos dice las escrituras? ¿Dónde están las prohibiciones respecto a la idolatría? Bueno, pues los encontramos así ya de forma tajante. Encontramos la prohibición en los 10 mandamientos. De hecho, las primeras dos apuntarían a esa prohibición de la idolatría, ¿no? Por un lado, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la segunda, que dice, no te harás imagen
de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Aquí, bueno, pues están condensados los 10 mandamientos, pero quisiera que viéramos, revisáramos con mayor detalle el pasaje de Éxodo, donde dice, fíjense, Éxodo 21. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. ¿Qué dice la nueva versión internacional? Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos o instrucciones, lo dice la nueva traducción viviente, y dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Pero fíjense, aquí hay algo que no debemos dejar que pase por alto, y es Éxodo 25, porque es parte del mandamiento de no hacerse ídolos, ni nada que guarde semejanza. Ahora vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera 1960. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero ojo, el 5 es el complemento del 4. Dice, no te hagas esto, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, dice el Señor, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate, este segundo mandamiento tenemos que verlo en su conjunto, que complementa, como les decía, el primero, ¿no? El primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, para que quede más claro, no te hagas tampoco imagen ni ninguna semejanza de algo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? Y no te inclines a eso, ni lo honres, porque Dios es fuerte y celoso. Y ahí ya empieza algo que debe llamar nuestra atención, que es la consecuencia de la desobediencia a este mandamiento, ¿no? Fíjate, ahí ya se nos advierte que Dios, este Dios fuerte, este Dios único y celoso, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y deberíamos de preguntarnos por qué esta advertencia está precisamente, sí, pero pegada, junto con pegada, a este mandamiento de no hacerse imagen ni ninguna semejanza, ¿verdad? Ni inclinarse a ellas. Hay personas que, bueno, por un lado, habría que hacernos esa pregunta y la respuesta es porque es algo que desagrada a Dios. Y es algo que le desagrada porque provoca en quien hace esto una condición espiritual tan deplorable que le evita conectar con el corazón del mismo Dios. Fíjate, analízalo un poco. No es tanto que Dios se vea afectado por eso. En su soberanía no se ve afectado. En su amor por nosotros sí se ve afectado porque tanto nos ama que sabe Él que la idolatría nos ciega y nos evita conectar con su corazón. Y eso pues no solamente queda ahí, sino que eso tiene más adelante nefastas consecuencias en nosotros mismos. Debe de ser un tema recurrente
nuestro corazón, verificar que no haya idolatría, que no haya una fuente de idolatría, un elemento de idolatría que nos evite conectar con el corazón de Dios. Amén. Entonces, es un pasaje muy, muy fuerte, pero bueno, la prohibición, como lo estamos viendo, pues está ahí, ¿no? En los 10 mandamientos. Y bueno, pues es delicado, es un tema delicado. Dice Deuteronomio 4:15, guarda pues tu alma, pues ninguna figura viste el día que Dios habló contigo en medio del fuego, ¿sí? Es decir, a ver, si nos vamos otra vez al pasaje anterior que estábamos revisando de Éxodo 20, si eres perspicaz y sé que lo eres, viste que habla, ¿cómo inicia Dios hablando? Diciendo que pues Él es quien nos sacó de Egipto, ¿no? A nosotros Dios nos sacó de ese reino de pecado, de ese reino de las tinieblas en el cual estábamos cautivos por motivo del pecado, ¿verdad? De ahí nos sacó. De hecho, hoy vivimos para Él, porque Él nos rescató de esa vana forma de vida en la que estábamos antes, en la cual incluso tropezábamos y ni sabíamos con qué. Bueno, yo te invitaría a que recuerdes ese momento en el que el Señor de alguna forma u otra tocó tu corazón, te reveló su amor tan grande y te atrajo a Él con cuerdas de amor. Y si conectas con ese momento, pues vas a entender este pasaje de Deuteronomio 4:15. En ese momento no viste ninguna figura, ¿sí? Dios hablaba contigo en ese momento en el cual Él te atraía a Él de una forma tan hermosa, tan profunda, tan verdadera, pero no viste una imagen, no viste eh, una escultura, ¿verdad? Fue el amor de Dios, fue su espíritu eh, tocando tu corazón de una forma especial. Bueno, pues recuerda y guarda tu alma, ahora lo vas a entender, guarda pues mucho tu alma porque ninguna figura viste el día en que Dios habló contigo en medio del fuego, en medio de esa prueba. Y guarda tu alma para que no te corrompas, no hagas entonces para ti escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal que esté en la tierra, figura de alguna ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Fíjate, no hagas eso, no te hagas una imagen, no te hagas una escultura, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, todo lo que se ve eh, es creación de Dios. Todo lo que se observa, todo lo que se mueve, es criatura de Dios, es creación de Dios, es hechura de sus manos. Entonces, ten mucho cuidado de no inclinarte y no ser impulsado a servir y a inclinar tu corazón a la creación más que al creador. No vaya a ser que tu corazón se incline a la bendición y no a quien da la bendición. Es una lucha, hermano. Es un tema que tenemos que tener en la mente de forma recurrente para no desviarnos.
de nuestra adoración y culto al único que merece toda la gloria y toda la honra. Y, y entonces Él no puede ser plasmado en ninguna imagen, en ninguna escultura, en ninguna forma conocida de la tierra o del cielo o debajo de la tierra. Fíjense que bajo este contexto vas a entender incluso, hay veces que compartimos mensajes de la palabra o pensamientos o reflexiones y como que muy sutilmente, muy inocentemente, de repente en la imagen aparece un supuesto Jesús, ¿verdad? Pues ni eso, mi hermano, ni eso. No, 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 no podemos hacer eso, porque en nuestro llamado, en nuestra salvación y en nuestra conversión, en ese momento ninguna figura vimos, ¿verdad? Entonces, ni siquiera eh, le demos rienda suelta al pensamiento. Y muchas de esas imágenes o postales que ya traen a un supuesto Jesús, pues puede ser engañoso porque no es precisamente así como es Él, pero sí puede invitarnos a nuestro corazón, incluso a servir o a inclinarnos delante de una imagen que probablemente no tenga que ver con el Jesús que pisó Jerusalén hace 2000 y tantos años. ¿Sí, Vero? Hermano Rodo, entonces, por ejemplo, cuando ponemos por decir algo, los pescaditos en los carros o los crucifijos, que también es símbolo de Cristo, esos no deberíamos de ponerlos o no tienen nada que ver. Una cosa es que se ponga el simbolito o que tenemos en casa el simbolito del pececito o de las llavecitas que traen oraciones o cosas así, y que incluso trae la imagen de la oración que plasmada de alguna de la Biblia, o no significa nada. El tema es de que no debemos de inclinarnos ante ellos. Los podemos tener, pero no nos debemos de inclinar. Mira, no significa nada, pero ve lo que dice aquí, abusado, aguas, de preferencia evitarlo, porque si bien no significa nada, nuestro corazón pueda ser impulsado. Fíjate nada más, ¿eh? O sea, el riesgo es ser impulsado de frente a nada, y bien lo acabas de decir, no significa nada, pero nuestro corazón, que es perverso, ¿sí? Y engañoso, dicen las escrituras, puede darle una connotación idolátrica. Ese es el riesgo, ¿sí? Fíjate cómo lo dice aquí. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no sea que pase eso, no vaya siendo que seas impulsado y te inclines a ello y le sirvas. Es decir, que a esa imagen que nada es, se le pueda dar un valor en tu corazón a nivel idolátrico, ¿sí? Ese es el riesgo. Por eso, de preferencia, mi recomendación, de acuerdo a lo que estamos revisando, es evitar. Porque, insisto, las imágenes invitan a poner cierta confianza en ellas, y particularmente las que tienen una asociación religiosa. He visto muchos postales sí, sí, imágenes de donde vienen reflexiones o pensamientos, incluso cristianos, incluso de la palabra, con fragmentos de la palabra, pero detrás viene, insisto, un Jesús, ¿no? Un Jesús o una mujer, así como de origen judío, y de repente tiene una connotación, pues sí, es muy marcadamente religiosa, y eso puede, insisto, como dice ahí, puede ser que el corazón sea impulsado, si no el tuyo, el de alguien más,
a poner cierta confianza, cierta, ¿qué quiere decir inclinarse y servirle? Veámoslo como tenerle algo de fe a esa imagen, tenerle algo de confianza a esa imagen, llegar al punto hasta de la superstición, ¿verdad? Y hay que entender que el problema de la idolatría se centra en nuestra naturaleza humana, una naturaleza humana inclinada al pecado. Por eso dice ahí, no te corrompas, para que no te corrompas, no te hagas, mejor evita. ¿Ah? Hay que entender que la naturaleza del hombre está inclinada al pecado y en eso nos movemos todos. El Espíritu Santo nos da dominio propio, pero ¿para qué jugar con lo que es muy delicado? Seguimos. Hay que entender que la idolatría es un grave pecado, es un grave, grave pecado. O sea, esto es lo delicado, esto es lo que hay que, con lo que hay que conectar. La idolatría es un grave pecado, ofende a Dios. Y ya lo explicamos, o sea, si lo ofende, si tú lo analizas detenidamente, bueno, así por principio de cuentas lo ofende, ya. Pero si quieres ir un poquito más adelante, y ahorita lo vas a ver por qué le ofende. No, no podemos desligarnos del hecho de que Él nos ama y de que Él no quiere la muerte del que muere. Y ahorita vas a ver qué pasa con aquel hombre o mujer que practica la idolatría y tú mismo me vas a decir qué verá Dios, qué sentirá su corazón por aquel hombre o mujer a la que ama, que está entregada o que practica la idolatría. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Cualquier persona con un poquitito de sensibilidad, podrá voltear hacia su ventana, ver una flor, bueno, voltea a ver el cielo. Yo ahorita estoy aquí en el cuarto de mi hija y hay una ventana padrísima aquí a la derecha. Volteo y veo el cielo azul, veo las nubes, veo unos árboles padrísimos aquí afuera, súper verdes, veo el pasto, pero con ver el cielo es innegable que esto es hechura de Dios, ¿sí? Que esto es una creación de alguien súper inteligente, súper potente, súper excelso. Esto es creación de Dios. Por eso dice ahí que para poder entender o para conectar con las cosas que no se ven, fíjate cómo dice ahí, porque las cosas invisibles de Dios, su poder y su deidad, se hacen visibles a través de lo que se ve. Con ver lo que se ve, con ver lo que está creado, pudieras conectar con su grandeza, con cosas que no se ven a nivel espiritual. Lo que se ve proviene de lo que no se ve. Dime. Rodo, pero una cosa sería, bueno, admirar, porque realmente, pues, todo lo que hizo el Señor, pues es grandioso, es maravilloso, y admirarlo y decir, va, qué cosas tan bellas hizo Dios para nosotros, para nuestro deleite, no significa que los estemos adorando, no significa nada más que nos deleitamos en su creación. Sí, sí, pero no va por ahí el pasaje. El pasaje más bien va fíjate, vamos a seguirle leyendo. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto más bien habla de un entendimiento, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto habla de que en este mundo cualquier persona, incluso tomando las palabras que comentas, Vero, admirando la creación de Dios, podrían conectar con la grandeza de Dios. Sí, ahorita no estamos hablando de adorar su creación. Fíjate hacia dónde va el pasaje. Dice que cualquier persona, pudiendo contemplar las cosas visibles, su creación, podría conectar con la grandeza de Dios, ¿sí? Pero que más bien no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que más bien muchos se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón se entenebrece. Y mucha gente, profesando ser sabia, se hace necia. Fíjate lo que aquí viene lo terrible de la idolatría. Y cambian la gloria de un Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, tiene razón, o sea, ahorita no estamos hablando de que por admirar la naturaleza o admirar su creación, la adoremos. Lo que más bien el pasaje está diciendo, que cómo es posible que si por medio de la naturaleza o su creación conectemos con un Dios mucho más grande que la propia creación, el hombre se vuelva necio y quiera asemejar a Dios, ajá, y su gloria a imagen de un hombre, de un ave, de un cuadrúpedo o de un reptil. ¿Sí o no? ¿Qué se te viene a la mente, Vero? Como que esa admiración, es que fíjate que ahí no le entiendo mucho. Ahí te va, A ver, ahí te va. déjenme comentarles. En el Nuevo Testamento, después de los evangelios, las cartas, romanos y todo esto, Sí, me sí, cuesta sí. muchísimo trabajo leerlos, pero mucho, mucho, no sabes cómo me cuesta trabajo. No entiendo lo que me quieren dar a entender en las cartas. Me cuesta Ah, ok. muchísimo trabajo entenderlo, entonces es parte de ese problema. Ok, no te preocupes, para eso estamos aquí. Mira, vamos a pensar quién tiene como Dios a una serpiente. Eso sí lo sabe. Como un, ¿En la modernidad o en la no, antigüedad? en cualquier época de la historia del hombre. Ah, bueno, pues también los egipcios tenían por Dios a una serpiente, Ah, pues entonces aquí el uno de sus pasaje dice, dioses. ¿cómo es posible que estos hombres que se profesaban ser sabios se hicieron necios? ¿Sí? Cambiando la gloria de Dios que es incorruptible, pensando incluso creyendo que Dios pudiera ser a imagen de un reptil corruptible que se arrastra por la tierra. Imagínate qué ofensa para Dios. O sea, imagínate nada más. Sí, que cualquier animal, ¿no? ¿Cómo Pues puede sí, ser o sea, cualquier ¿cómo animal? es Sí, posible? por ejemplo, en Egipto que adoraban los sapos, adoraban a los animales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer igual? Es decir, ¿cómo igualaríamos o cómo pretendemos que se iguale a Dios con toda su magnificencia como un animal? Eso es lo que significa, ¿no? Sí, eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Cómo es posible que en la India se diga que una vaca es divina, que una vaca es Dios? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que se le levante culto? O sea, por eso el pasaje dice, se hicieron necios. Si con solo ver la creación pudiéramos entender y conectar que Dios es más grande que toda la creación, ¿cómo es posible que haya tal necedad en el hombre de pensar que yo puedo igualar la gloria de Dios incluso a un hombre, incluso a un santo católico, incluso a un Juan Diego, a un San Martín de Porres, yo qué sé? ¿Cómo es posible? O sea, aquí, ¿cómo no va a ofender eso a Dios? ¿Sí?
Por eso otra vez ya entendemos el pasaje, dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo y se entiende por medio de todas las cosas que han sido hechas, creadas por Dios, de modo que nadie tiene excusa, ¿sí? Porque todos tendríamos la capacidad de entender que Dios es grande y más allá de todo lo visible. ¿Cómo es posible entonces que la gente se haga necia y pueda creer que un hombre, un reptil, un cuadrúpedo o la imagen de ello puede tener un toque de divinidad? O sea, ahí ya es donde se habla de la condición tan deplorable de aquel que se entrega a la idolatría. Fíjate, ¿cómo es posible que alguien pueda creer que a su casa va a llegar la bendición por poner una espuela, ¿cómo se llama? Una de caballo, ¿cómo se llaman las que llevan abajo? Ay, díganme, ayúdenme. Herradura. Una herradura, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que la bendición va a llegar a su casa por poner una herradura? O sea, ese hombre, esa familia, ¿sí? Rebajó la gloria de Dios, sus mandamientos, los profetas, ¿sí? Sus exhortaciones a una herradura, a un agua bendita, a $1 en la cartera. O sea, ve hasta dónde llega la necedad del hombre. Dime si eso no va a ofender a Dios. O sea, Dios nos ha dicho, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, hoy llamo al cielo y a la tierra por testigos, que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La bendición si haces esto, la maldición si haces lo otro. Y la gente que dice, no, mejor pongo mi sapito de la suerte, ese, mi yin y yang, mi sapo con monedas. O sea, ve hasta dónde. O sea, este pasaje lo que nos quiere dejar ver es la insensatez, la necedad del hombre. ¿A qué punto se llega? Dime si eso no ofende a Dios. ¿Cómo es posible? Y en eso andábamos tú y yo en algún momento. Fíjate, por eso viene el 24, por lo cual Dios los entrega a la inmundicia. ¿Sí? Fíjate nada más. Ah, sí, pues entonces Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Fíjate nada más, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está el pasaje, ahí está de qué tamaño es la ofensa de la idolatría delante de Dios. Ahí está incluso algunas consecuencias de esa idolatría. Oye, es que si tú lo analizas, qué terrible. Dices, ¿cómo es posible que la mente de los hombres, entre los cuales estábamos nosotros también, estuviera tan cegada, estuviera tan chata, tan corrompida de poder asemejar la gloria del Dios Altísimo a un objeto, a algún elemento, a una imagen, a una pintura? ah, y luego que esa imagen, esa pintura, y lo dice, incluso fuera la de un hombre que muere, un ave que vuela, caballo, un reptil que se arrastra. Digo, bueno, dime si eso no es tener la mente corrompida, la mente eh, completamente
extraviada. Dice ahí que Dios entonces a este tipo de gente que hace eso, los entrega a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones. Las concupiscencias de sus corazones son aquellos deseos de bienes materiales o terrenos. Pues sí, la inmundicia, todo lo inmundo, todo lo de este mundo. Y en especial, fíjate nada más, la concupiscencia habla en especial de los deseos sexuales exacerbados o desordenados. Así las cosas. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Más adelante el pasaje te dice que por eso las mujeres tuvieron que ver a nivel de sexo entre ellas y los hombres de igual forma. Fíjate nada más, aquí hay algo bien, bien interesante. Muchos de los casos de homosexualidad y de toda esta problemática de géneros y mil de géneros y toda una confusión que ya que dicen que no es sexual, sino que género y transgénero y bueno, es la consecuencia de la idolatría, de acuerdo a este pasaje. En muchos casos es una maldición por motivo de la idolatría. ¿Lo habían visto así? ¿Lo habían entendido, Vero? ¿Estás ahí? No, la verdad es de que no, así realmente como el verlo como una consecuencia de, no, nunca se me había imaginado. No, pues no te imagines, vamos a leerlo completo para que tú lo veas y luego ya conectes con ello. Estábamos hablando, espérenme tantito. Sí, o sea, la idolatría es terrible, es Romanos 1:25. Vamos a ver qué más dice adelante de Romanos 1:25. Romanos, ahorita aquí, Romanos 1. Vamos a ver qué más dice. Estoy aquí, recuerdo, fíjate, ahí te va. Ahí va. ¿Están viendo mi Biblia? Todavía no. No, ahí está. Fíjense nada más para que no nos imaginemos, conectemos con lo que la Biblia dice. Dice, ya lo ven, ¿verdad? Romanos 1:24. Por esta necedad, por esta insolencia, por esta forma de idolatría tan inmunda, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero vamos a leerla en una versión más moderna. Ahí está. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen ¿a qué? A la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Ahora sí. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Bueno, para que quede más claro, para que no nos imaginemos. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas. ¿Los qué? Unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Wow. Vero, ¿qué opinas?
No, pues está totalmente claro. Aquí estaríamos pensando, por ejemplo, si hablamos de las civilizaciones pasadas, serían Sodoma y Gomorra, un poquito más para acá, los romanos, ¿no? Que también los romanos se daban mucho a tener relaciones homosexuales, a haber perdido lo que es el decoro, y pues tenían relaciones con todo el mundo y con hasta incestas, ¿no? Bueno, entonces Incestuosas. pregunta del millón, y en muchos casos, de acuerdo a lo que estamos leyendo, el origen de esto era la, La idolatría. la idolatría. Muy bien. Bueno, seguimos. La idolatría. La idolatría. Terrible situación. Bueno, eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar a través de este pasaje, y no lo escribí yo, ni lo escribiste tú, es inspirado por el Espíritu Santo. Alguien puede estar en contra y pues es muy respetable, pero nadie, pero ahora sí como alguien dijo, escrito está, ¿verdad? Entonces, la idolatría es de nefastas consecuencias, ofende a Dios y pervierte al hombre. Incluso lo lleva en una perversión cada vez más profunda. Es una insensatez. La insensatez, la idolatría es una completa insensatez. Dice que alguien parte de un leño, parte de madera, quema en el fuego, con parte del leño come, que cocina, prepara un asado, se sacia, con parte de ese fuego, de ese leño también se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Pero del sobrante de esa madera hace un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Terrible, es una insensatez, o sea, no es posible desde la óptica espiritual, sí es posible en el ámbito de las tinieblas. Y de eso es de lo que Dios nos libra, eso es de lo que Dios nos saca. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo es la luz que resplandece y las tinieblas no prevalecen. Un día la luz llegó y resplandeció en tu corazón. De hecho, hoy está resplandeciendo. De hecho, ahorita está resplandeciendo. Y muchas ideas, muchos pensamientos eh, son alumbrados por la luz de Cristo y es así como nuestro pensamiento y nuestro entendimiento es renovado conforme a la palabra y Dios va eh, como, como escribiendo en nuestros corazones su voluntad, lo que Él desea de nosotros, cómo quiere que pensemos. De otra forma, estaríamos ciegos espiritualmente. Y mira, partimos de la idolatría de lo más evidente que la misma escritura señala, que tiene que ver con imágenes, que tiene que ver con estatuas, con esculturas, ¿verdad? Eh, pero es más profundo, es más profundo como lo vamos a ir viendo conforme avance el tema. Lo que hay que entender es que es delicado, ofende a Dios, tiene nefastas consecuencias. Hoy en día no se puede entender de otra forma más que la corrupción de la sociedad, eh, este boom de la homosexualidad tiene en su origen, en muchos casos, yo diría que en mayoría, la idolatría. La idolatría de los mismos hombres que están en perversión o de sus padres.
porque ya lo vimos también al principio, ¿verdad? Que el Señor dice en las prohibiciones de la idolatría, Él dice que Él visitaría la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántas personas que hoy nacen y dicen, no, es que yo desde pequeño tenía esas tendencias, no entienden que a ellos les está alcanzando algo que el abuelo o el bisabuelo a nivel idolátrico activó en perjuicio de sus propias generaciones? ¿Y sabes qué? Ahí no paran las cosas, o sea, no podemos ver nada más la mitad de la moneda, porque por otro lado dice también que Él extiende su misericordia hasta 1000 generaciones sobre aquellos que le aman, que le guardan, que le siguen. Es decir, ahora es como si Dios se parara de frente a ti y te dijera, yo quiero a través de ti bendecir a las siguientes generaciones. No quiero que sigas siendo un eslabón de generaciones que han recibido y que han continuado una vida en maldición. Dice la palabra de Dios que Él es como si nos levantara como reparadores de ciudades en ruinas, reparadores de portillos. ¿Sabe lo que es un portillo? En una ciudad amurallada, un hoyo en la muralla es un portillo. De hecho, se me viene a la mente ese pasaje que dice que el que cabe un portillo o un hoyo en esa muralla, la serpiente lo morderá. Y muchas personas por ignorancia, por imprudencia, por descuido, por tomar a las cosas a la ligera, han abierto portillos en sus propias vidas y la serpiente los ha mordido. ¿Qué significa que te muerda la serpiente? Bueno, pues que el pecado entre, que te enturbie la mente, los sentidos espirituales y que entres en un estado como de borrachera de pecado en la cual ya no puedas conectar con la voluntad de Dios. Y es de eso de lo que Dios nos saca, hermanos. Hay que tomar estas cosas en serio. Son de cuidado. Bueno, pues las consecuencias, otra vez, fíjate, este pasaje es magistral, 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 porque dice el Salmo 115:8, que quien hace o tiene tendencias idolátricas termina siendo como el mismo ídolo al que sigue, ¿no? Semejantes a ellos, hablando de los ídolos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, esos inútiles ídolos que no pueden ayudar, que no pueden cambiar circunstancias, que no pueden traer el amor a tu vida, que no pueden traer la prosperidad ni la bonanza, que no pueden traer el gozo, la felicidad, que no sirven para nada, dan muestra de lo que va a pasar en las personas, no solamente que los hacen, sino también en aquellos que confían. Terminarán siendo completamente inútiles para sus propias vidas, para los que los rodean y pues mucho menos para el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, efectivamente, o sea, inútil, inútil, inútil. Aquel que es idólatra es un completo inútil, porque han confiado en lo que no aprovecha, porque han confiado en lo que no ayuda. Fíjate, también te invitaría a que vieras la otra cara de la moneda. Semejante serás si a Dios, a Jesús, si confías en Él. Y ahí viene algo hermoso, porque por eso nosotros entendemos que nosotros estamos llamados a crecer conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Si nosotros podemos poner nuestra confianza en Jesucristo, eventualmente, poco a poco, su carácter, su personalidad, poco a poco se irá formando en nosotros. Y así como Él es completamente provechoso,
también nuestras vidas empiezan a tomar sentido, a cumplir objetivos, propósitos, a ser útiles en las manos de Dios. Fíjate qué terrible la idolatría. Alguien que está anclado en la idolatría, pues ya nada más está a la espera de ser echado al fuego, ¿no? Dice la palabra de Dios que es como paja, que en algún momento será echada afuera y quemada, aquellos que no dan fruto. Bueno, pues el que está en la idolatría, pues ya, es como una sombra, como un zombie. Parece que vive, pero está muerto. Es terrible, mi hermano. Ahora, fíjate este pasaje. Fíjate este pasaje. Este pasaje es clave. Es clave, es clave. Éxodo 32:5 dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Dios, para Jehová. Te pongo en contexto. Resulta que, pues otra vez te recuerdo, Moisés había subido al monte, iba a tener un encuentro con el Señor. Él tardó y abajo el pueblo se desesperó, impaciente el pueblo, ¿verdad? Y entonces juntaron los aretes, los collares, los arcillos, dice la Biblia, y era oro lo que juntaron y fundieron un becerro de oro. Y ya cuando estaba becerro, fíjate lo que dijo Aarón, él edificó un altar delante del becerro. Y dijo lo siguiente, mañana será fiesta para Dios. O sea, fíjate qué terrible. O sea, la idolatría no es que tú digas, ay, soy un idólatra, voy a encender la ira del Señor, voy a traer maldición a mi vida y a 4 generaciones después de mí voy a promover la inmundicia. Y no, 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 no. Mucho de la idolatría se hace en el nombre de Dios. Ah, esto es tremendo. Mucho de la idolatría se hace pensando que eso verdaderamente honra a Dios. O sea, revisa otra vez el pasaje. Aarón y el pueblo iban a hacerle una fiesta a Dios con el becerro. O sea, ellos no dijeron, vamos a encender su ira, que nos destruya. No, no, ellos estaban convencidos que eso que hacían era para darle culto a Jehová. Imagínate hasta qué grado estaba botado su entendimiento, hasta qué grado estaba botada su inteligencia espiritual. Ya estaban en esa mente idólatra, inútil, que nada aprovecha y bueno, ¿qué pasa cuando viene Moisés? Pues que él se da cuenta de su insensatez, se da cuenta de su estupidez, perdón la palabra, y se enoja, y no sé si ustedes recuerdan, al leer el pasaje, incluso rompe las tablas, ¿no? Del pacto que Dios le había dado. Pero esto es lo terrible, mis hermanos, que muchos, estando en el estado de idolatría, no lo logran advertir, sino que incluso, insisto, creen que con esa actitud o con ese culto o con esa fe están dando honra al único Dios verdadero, cuando lo están haciendo completamente a la inversa. A ver, Vero. Una duda, oye, por qué hicieron un becerro? ¿Por qué la figura de becerro? ¿Tú sabes? Sí, hay toda una explicación, voy a tratar de ser muy, muy, muy concreto. Acuérdate que el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto y antes de entrar a Egipto, pues nos remontamos
Abraham, ¿no? Hasta el Canaán. Y si tú te vas hasta allá atrás, te vas a dar cuenta que el becerro apuntaba a los dioses antiguos, que ya antes de ser llamados a ser el pueblo especial de Dios, se adoraba en esas tierras, ¿no? Entonces conectaron con lo que en el contexto cultural, geográfico, religioso de la época, pues estaba a la mano. Podemos entender incluso que pues ellos tenían un ferviente y genuino anhelo de adorar a Dios, pero lo hicieron sin la instrucción de Dios. Esa es la realidad. O sea, por eso nosotros debemos de ser muy cautos y muy anclados en lo que Dios verdaderamente pide y no darle rienda suelta a nuestro propio corazón, porque repito, ya se los había dicho hace algunos momentos, el corazón es perverso y engañoso y puede obrar en contra de nosotros mismos. Cada uno de nosotros trae un contexto familiar, trae una formación a nivel cultural de su propia herencia y pues ahí repito lo que vengo diciendo, nuestra inclinación idolátrica retomaría esos elementos que conocimos o que fueron parte de la familia en algún momento de la historia. El punto es que esto es detestable delante del Señor y que, insisto, muchas cosas que se hacen a nivel idolátrico se hacen creyendo que verdaderamente eso proviene de Dios y eso honra a Dios y eso es algo completamente lejano a la verdad. Y por eso se vuelve todavía más delicado, más delicado. ¿Quién nos puede sacar de eso? La gracia de Dios, el ser verdaderamente un hombre y una mujer moldeables en manos del alfarero, de forma tal que Dios nos forme conforme a su voluntad sin oponernos. Y si Dios nos está tratando en un área que incluso nosotros pudiéramos pensar que no tiene nada que ver con la idolatría, pues no resistirnos y entregarnos completamente a Él para que haga entre nosotros una nueva persona conforme a su corazón. Si ustedes leen este pasaje, más adelante, pues Dios incluso le sugiere a Moisés que pues tal es su enojo, que le dice que va a destruir a todos estos idólatras y que él le va a levantar a un nuevo pueblo. Y ahí Moisés, modelo de intercesor, le dice que no, Señor, no, mira, ¿qué van a decir? No lo hagas por ellos, no lo hagas por mí, hazlo por tu nombre. Porque ¿qué van a decir los demás pueblos que sacaste a tu pueblo de Egipto para matarlo en el desierto? No, Señor, mira, honra tu nombre. Y ahí hay una clave de oración, mis hermanos. Ahí hay una clave de oración, de intercesión. Muchas veces hay que pedirle a Dios que Él intervenga a favor de ciertas circunstancias por amor de su nombre, por su honor, porque Él respalde su nombre, no porque la gente lo merezca. Pero bueno, ese es otro tema. Les acabo de dar una idea y una base en la que se soporta la intercesión. Oramos por otros, no porque lo merezcan, sino porque el nombre de Dios es grande y le pedimos que Él respalde su nombre, por amor de su nombre. Llévatelo ahí anotado. Pero bueno, regresando al tema, otra vez, ya lo habíamos visto, fíjate, ya se los enseñé en la Biblia, pero aquí otra vez, ahí está la manita, símbolo también de la homosexualidad, que también es una afrenta a Dios, por cuanto el arco iris es
el elemento que Dios usó para pactar con el hombre, que no destruiría nuevamente la tierra mediante un diluvio. Ah, bueno, pues esto se lo apropiaron. Pero bueno, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos esto de cómo a los que andan en idolatría, Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas. Egolatría. Bueno, antes de ver este punto, preguntas hasta acá, dudas, inquietudes, quejas, sugerencias. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, pues miren, son 5:11. ¿Qué les parece si nos tomamos un pequeño receso y continuamos porque está el tema intenso, ¿vale? Son 5:11, vamos a darle 7 minutos. A las 5:18 reiniciamos, no apaguen su computadora, no se desconecten, nada más es su audio y video y continuamos 5:18. Legolatría, el culto a uno mismo, ¿verdad? La exaltación de uno mismo, la exaltación del hombre. Dice Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto. ¿En dónde? En su imaginación. Incluso ya ahí las riquezas vienen a ser también un elemento de idolatría, ¿verdad? Para el rico sus riquezas, pero para muchos su propia persona, ¿verdad? De hecho, el humanismo conlleva una confianza, una seguridad en que muchas, si no es que todas, las respuestas a las necesidades del hombre están ¿dónde? En el mismo hombre. Y eso ya es una culto idolátrico al mismo hombre. Dice Romanos 12:13, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, a cada cual que esté entre vosotros, a ti y a mí, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que se debe de tener, que pensemos de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Somos hombres, somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo y podríamos llevarnos aquí una lista de lo que la Biblia dice que somos, pero aguas, no pensemos de nosotros más, no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Incluso la Biblia dice que no es que tengamos nosotros competencias por nosotros mismos, sino que toda competencia nos es dada de parte de Dios. Todo cuanto tenemos, todo cuanto somos, todo cuanto alcancemos en esta vida es por obra y gracia de Dios y a Él sea toda la gloria. Pero también hay una inclinación en el hombre de levantarse a uno mismo y exaltarse a uno mismo, como ahí en la imagen que ven del pasaje de Nabucodonosor, que se mandó a hacer una estatua de oro de él mismo, ¿no? Y que había él establecido que al sonar la trompeta, pues todos le rindieran culto, ¿verdad? ¿Qué más decía él? Pues que él había creado ese reino, él había levantado él y él, y cómo lo ubicó Dios. Espero que hayan leído ese pasaje. Dios ubica a Nabucodonosor haciéndolo como una bestia, ¿no? Y dice ahí el pasaje que hasta le creció el pelo y las uñas y pastó como una bestia. Y después de ello él entendió que el único gran Dios es
el Señor, el Altísimo, y que nadie ni nada fuera de Él puede ocupar el lugar que solamente a Él le corresponde, mucho menos un hombre mortal, un hombre que dice la Biblia que somos como a nivel de hombre, de cuerpo, somos como una hoja, como una sombra, como hierba que crece y al otro día es echada al fuego. Solo hay un Dios verdadero, y esto ya lo venimos diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, Él es el inmortal, invisible, mi hermano, invisible. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Guárdalo por ahí. Primera de Timoteo 1:17. Él es el Rey de los siglos. Él es el inmortal, invisible, único y sabio Dios. A Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Y nosotros, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, de Él somos. Somos de Él, pero Él es Dios. Él es el Señor. Él es el más grande. Tuya es, oh Dios, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Señor. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Mira cómo lo declara este pasaje, ¿verdad? No hay duda al respecto. Fuera de Él no hay Dios. Fuera de Él todo le pertenece. Nosotros le pertenecemos, gloria a su nombre. Y bueno, pues la única forma en la que nosotros podemos conectar con Él, la única forma en la que nosotros podemos conectar con Él es mediante Jesucristo. Él, hace rato lo hablaba con una persona y le decía, solamente hay una persona en la historia de la humanidad que se atrevió a decir esto, y muchos dicen, o él es lo que dice ser, o él es el más grande esquizofrénico de la humanidad, porque nadie se ha atrevido a decir lo que él dijo. Nosotros creemos que es verdad lo que él dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Biblia nos dice también que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Analízalo. Nadie se ha atrevido a decir lo que él dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si le buscamos más en la Biblia, él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Mi carne es verdadera comida. Yo soy el agua que quita la sed. Se lo dijo a la samaritana. ¿Tienes alguna necesidad, algún anhelo, algún deseo? ¿Tu alma necesita algo? Cualquier necesidad del hombre está en Cristo, porque Él nos conecta con el Padre. Fuera de esa verdad, estamos a nada de la idolatría. Fuera de esa verdad, estamos a un pelito de la idolatría. Es por eso que es necesario buscarle de todo corazón, de tomarle su mano, de no soltarnos, de clamar a Él e incluso pedirle que Él nos confirme que nuestro corazón no está confiando en algo fuera de Él,
no sea que estemos confiando en nuestra profesión, no sea que estemos confiando en nuestro ahorro, no sea que estemos confiando en nuestro negocio, no sea que estemos confiando en nuestra familia, no sea que estemos confiando en algo que no sea Él para recibir algún tipo de beneficio en nuestra vida. Debemos de tener de continuo esa actitud de frente a Dios y de frente a Cristo, de clamar por su ayuda para que toda contaminación de idolatría quede fuera de nuestras vidas, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay, hermano, esto es tajante, así es radical. Solo a través de Él se viene al Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Él es la escalera al cielo. Es la escalera mediante la cual el cielo y la tierra se unen. Solamente en Él, mis hermanos, solamente en Él hay salvación y gloria a su santo nombre, que ahí estamos tú y yo. Pero aguas, porque la idolatría también a veces se presenta, como ya lo vimos, en el nombre de Dios. Y es que la idolatría, como te decía, no es una mentira completamente abierta, sino que es una mentira sutil que se levanta incluso en el nombre de Dios, como ya lo vimos en cuanto al becerro de oro. Ahora, ¿qué se hace? Bueno, ya lo habíamos visto esto la vez pasada, ¿te acuerdas cuando veíamos lo de las trampas del ocultismo? Lo mismo cuando uno detecta algún signo, algún elemento, algún rasgo de idolatría, esta tiene que ser completamente destruida, rechazada. Destruir el anatema, dice la Biblia. El anatema es ese objeto de maldición, ese objeto que trae maldición, porque ese elemento, y particularmente se tiene que destruir si es que tiene alguna connotación física, pues evidentemente se tiene que destruir, pero se tiene que buscar de Dios para que ese elemento idolátrico sea destruido en nuestro corazón. Fíjate, hace rato preguntaba a Vero por qué se adoró un becerro. Se puede entender que si bien el pueblo salió de Egipto, escucha bien, el pueblo salió de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Físicamente salieron de Egipto, pero los elementos idolátricos, no solamente de Egipto, sino de su antigua forma de vida, de los pueblos paganos de donde ellos venían saliendo o de donde los venía sacando Dios, esos elementos no habían salido de su corazón, y esto es algo que debemos de entender. Si bien hay elementos físicos, materiales, muy palpables que debemos de destruir y sacar de nuestras vidas, acto seguido, junto con pegado, es que la idolatría o el elemento idolátrico tiene que salir de nuestro corazón, y para ello tenemos que apelar a la obra del Espíritu Santo, creyendo que verdaderamente hemos nacido de nuevo y que en ese nuevo nacimiento las cosas viejas pasaron, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Fíjate, aquí hablan de un rey que dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Él quitó, él destruyó, él derribó. Piensa, ¿qué pasó aquí? Primero derribó lo material y luego ya tuvo el convencimiento en su corazón, o primero tuvo el convencimiento en su corazón de derribar los ídolos desde lo más profundo de su ser, y luego eso nada más lo manifestó en los hechos.
Yo pienso que la segunda cosa que te digo. Primero, él reconoció que eso no era grato delante de Dios, que eso no iba a traer bendición al pueblo, y él desarraigó de su corazón, este rey, la idolatría a nivel de ideas, de conceptos, de fe, ¿sí? Y ya después, con esa convicción, fue y quitó los lugares altos. Pero ahí yo estoy pensando, ¿eh? La Biblia no nos dice eso, nada más dice que quitó. En su momento, si es necesario ir y quitarlo, aunque no estemos completamente convencidos, hagámoslo, porque terminaremos estando convencidos que obedecer a Dios es lo mejor, la mejor parte que podemos tomar, ya sea que nos convenzamos primero y después quitemos, o quitemos y después nos convenzamos, pero ambas tienen que cumplirse. Salir de Egipto y que Egipto salga de nuestros corazones. Aquí nada más te hago mención de algo. En algún momento, estando en el desierto, el pueblo de Israel estaba teniendo una plaga de serpientes que estaba mordiendo a muchos, y en ese momento la instrucción de Dios fue que levantaran una serpiente de bronce y que todos aquellos que voltearan a ver esa serpiente iban a ser sanados. Eso operó en ese momento. Fíjate algo bien interesante. Eso operó en ese momento. Pero más adelante eso que operó en algún momento se volvió idolatría. Porque incluso dicen que a esta serpiente de bronce que había hecho Moisés, en este otro momento, ahora ya le quemaban incienso, ahora ya la adoraban, ahora ya la idolatraban, fíjate nada más. Y este rey del que estamos hablando entendió eso, que en algún momento eso había sido dado por Dios para un momento y circunstancias específicas, pero que después eso mismo que Dios había mandado y que había traído sanidad, ahora se había convertido en un elemento de idolatría con consecuencias negativas para el pueblo, por eso lo quitó. Fíjate nada más, qué importante la necesidad de tener una comunión íntima con Dios para poder saber en qué momento y de qué forma actuar conforme a su voluntad. Esto nos habla de una relación dinámica y fresca que tiene que ser atendida día tras día. Por eso aquí también caeríamos en lo que hablábamos hace 8 días. No hay una lista completa de todos los elementos idolátricos, porque cada día se dan unos nuevos, al margen de los que evidentemente lo son. Bueno, cuando nosotros ya llegamos a este punto, pues, y hemos identificado elementos idolátricos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, pues, hermano, hay que pedir perdón para ser libre y renunciar a esos elementos, ¿no? A esos pensamientos, a esas ideas. Dice Ezequiel 14:6, por tanto, di a la casa de Israel, por tanto, dice Dios, dile a este grupo, a este pequeño remanente, así dice el Señor Altísimo, conviértete y vuélvete de tus ídolos, aléjate de ellos, aparta de tu rostro toda abominación, ¿sí? Deja esos ídolos, apártalos de ti, conviértete completamente al Señor. Y ya lo habíamos hablado también la vez pasada, uno de los elementos a los que estamos llamados todos los cristianos a una forma de vida es a una completa dependencia del Señor. Wow, ese sí es un reto que ahí te avienta el Señor, que puedas confiar plenamente en el Dios invisible, que ha dejado visible su palabra, sus pactos, sus promesas, sus bendiciones, y que creas que Él va a cumplir lo que ha hablado acerca de ti. Dice el Señor, yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida. Confía en mí, dice el Señor. Vuélvete a mí de todo corazón. Apártate de toda clase de idolatría que es necedad e insensatez. Rita.
Sí, hermano. Entonces, quiero preguntar, por ejemplo, cuando uno entonces llega a tener algún problema, alguna prueba, ¿el estar únicamente enfocado en esa situación es idolatría? Nada más Eh, estar pensando y pensando en eso, es esa situación, esa circunstancia, está ocupando el lugar de Dios, ¿es idolatría? Así como lo planteas, sí, mi hermana. Más bien aquí, de frente a esa circunstancia, frente a esa problemática, de frente a esa situación que parece no acabar, la pregunta sería, ¿en qué o en quién estás confiando para que eso termine? Esa sería la pregunta. Y si no es Dios y su palabra, si no es nuestro Señor Jesucristo y sus promesas, entonces puede que sí haya un rasgo de idolatría. Se me viene a la mente la vida del pueblo de Israel en el desierto. Fíjate nada más. Ellos estaban en el desierto atravesando, pues imagínate, en el desierto, eh, ya cansados de comer el maná, ya hasta menospreciando el maná, diciéndole a Moisés, ay, para eso nos sacaste, para comer este maná. En ese punto de apremio, de circunstancias difíciles, ¿qué idolatraban? Idolatraban su antigua forma de vida porque decían, ay, Egipto, si allá sí había cebollas y pescados, ¿verdad? ¿Para qué nos sacaste si allá estábamos bien? Fíjate nada más, mi hermano. En ese momento de dificultad, su mente, si bien estaba en la problemática, algo les daba luz imaginaria de lo que podría ser la solución a su problema, y esa luz imaginaria, porque ya no iba a pasar, es que, ay, cómo recuerdo Egipto, ¿verdad? Porque ya había melones, cebollas, poros, pescado, y entonces ya no estaban confiando en que Dios les iba a dar la tierra prometida donde fluía leche y miel. Entonces, más bien, la problemática, la circunstancia, la dificultad, los desiertos por los que atravesamos son los que sacan a flote los ídolos que todavía hay en nuestros corazones. Sí, estamos pensando en esa problemática, pero analicémoslo. ¿En quién o en qué estamos confiando de que para que esa circunstancia cambie? Y ahí es donde se va a asomar eh, algo que puede ser un ídolo. El Señor quiere que confiemos plenamente y confiadamente, totalmente en Él, solo en Él, que Él sea nuestra suficiencia para que entonces en esa confianza y creyendo veamos la gloria de Dios. ¿Por qué puede ser que no veamos la gloria de Dios? Por eso, porque no estamos dándole completa libertad en medio de esa circunstancia para que Él obre sus maravillas y porque tal vez estemos confiando en algún otro elemento que no sea Él. Amén. Gracias. Bueno, vamos a crear dos grupos. A ver, sí, vamos a crear dos grupos y en esos dos grupos quiero que analicemos tres preguntas. Tres preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Cómo ser libre de la idolatría? ¿Sí? ¿Qué tipo de idolatría puede darse al interior de la propia iglesia? Ah, porque sí, también al interior de la iglesia pueden darse algunos elementos de idolatría, mi hermano. Esos analícenlos. Y finalmente, ¿cómo abordar el tema de la idolatría con aquellos que no conocen
ni a Dios, ni la Biblia. Ese es un tema también súper, porque pues todos estamos rodeados de gente que de alguna u otra forma están entregados a la idolatría. ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo los abordas? ¿Qué les dices? ¿Qué les comentas? ¿Cómo ser libre de la idolatría? ¿Cómo abordar el tema de la idolatría con los que no conocen a Dios y la Biblia? ¿Y qué tipo de idolatría se da al interior o puede darse al interior de la iglesia? Entonces creo dos grupos. Ok, mis estimados hermanos, a ver, ¿quién nos quiere compartir algo de lo que vieron? ¿Cómo hablarle a aquellos hermanos que, o aquellas personas que no conocen a Dios ni la Biblia y cómo abordarlos con respecto a la idolatría? ¿Quién dice? Ese fue el tema que más nos costó. Ok, Sí, sí, lo que pasa es de que como comentábamos, bueno, hicimos varios comentarios en nuestro grupo, ¿no? sí, Uno de ellos fue el que, pues, poquito a poquito, esperamos explicando acerca de la Biblia y sí, lo que dice, y de qué es los ídolos y eso. sí, El otro tema que comentamos también fue de que con nuestra forma de vivir, sí, nos estamos orientando y llevando. Y el ok, otro de que, bueno, pues es un poquito difícil porque como ellos no es que no creen en Dios, sino que ellos creen que el estarle pidiendo a una imagen, ya sea un ah, santo, una cruz o algo, se está dirigiendo a Dios. Entonces, sí, el explicarles que eso no es así, es complejo, ¿no? Porque a lo mejor no lo van a entender, van a decir, no, ¿cómo? Yo le estoy pidiendo a Dios, porque aquí está, yo le estoy pidiendo a Dios. sí. Sí, es muy complicado e incluso cuando empezamos es hasta desesperante, e incluso puede uno volverse agresivo. Fíjate que te voy a dar un tip de cómo me enseñaron esto hace ya algún tiempo. Me decían que es como, digo, y guardando las proporciones, con todo respeto, es como si tú a un perro le quieres quitar su hueso para darle un bistec, ¿sí? O sea, ese perro pues no sabe lo que es un bistec, pero sí lo que tiene lo va a defender a muerte. Y si tú llegas y se lo quieres quitar así de trancazo, pues te va a morder, te va a costar caro, ¿no? Y mira, te digo, guardando las proporciones, pues sí, a veces el ídolo es lo único que tiene la gente, ¿no? No han conocido más de Dios. Y a veces queremos llegar y ser muy tajantes y idólatra y cómo es posible y pues no logramos nada, al contrario, se exacerban las cosas y es poco inteligente hacerlo, pero bueno, hay que entender que así se inicia. Hay que orar mucho. Al final del día se necesita mucha oración, pedirle a Dios que Él resplandezca en esas vidas, en esas condiciones. Y la otra es mostrarle el bistec que hay en nosotros, ¿verdad? Que lo que tenemos es verdadera comida, pero no de una forma que se confronte y que genere esto un pleito, ¿vale? Dios nos va a dar la sabiduría, es todo un reto, pero sí estamos llamados a anunciar a las virtudes de Cristo y creo que por ahí va el tema. Enrique. Bien, lo que yo creo más bien es que primero tenemos que trabajar con la idolatría en nuestras propias personas, porque como se comentaba en los grupos, incluso uno mismo puede llegar a ser su propio ídolo. Exacto. Entonces, una de las formas de quitar la idolatría de uno es exponiéndonos en oración al Señor, diciéndole, por ejemplo, déjame saber, muéstrame
en qué áreas de mi vida o qué cosas estoy haciendo yo que me hacen hacerte a un lado o que hacen que sean más importantes que tú mismo para mí en un Ok. momento dado y que de alguna manera me apartan de Dios, me apartan del camino, porque son cosas que se toman como normales, como que no son idolatría. Sí, es correcto. Creo que exponernos al Señor, que nos revele en qué cosas estamos siendo idólatras o de qué manera estamos siendo idólatras, haciéndolo a un lado. Segundo, con nuestra forma de vivir y Sí. nuestra dependencia de Dios en todas las situaciones o en toda circunstancia. Y tercero, depende en buena medida el poderle hablar a la gente de la idolatría, depende en buena medida de qué tipo de persona es, si es una persona con la que convivimos cotidianamente También. o si es una persona que nos la encontramos en un momento dado. Que regularmente la manera más fácil o más cómoda es que ellos mismos dan la pauta para empezar a hablar del tema. Qué En bueno. general, si le preguntamos a la gente si cree en Dios, la mayoría va a decir que sí. Sí. Y esa es una buena forma de empezar. Pues si crees en Dios, muchas veces hablando de la religión tradicional, yo les planteo, a ver, dime el credo, Sí. porque el famoso credo, el rezo del credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y entonces ahí empiezo, Ok. por ahí empiezo. Crees en un Dios, si crees en Dios, que es un Dios y es tu Padre y es todopoderoso, entonces ¿por qué le das lugar a otra cosa que no sea Dios? Si Dios tiene todo el poder para solucionar tus problemas. Ok. Pero eso ya es lo que yo me encuentro generalmente en ese sentido es que me tienen. Se perdió tu señal, mi estimado Enrique, pero me gusta porque ya hablas de una estrategia que estás empleando y yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos va a dar una estrategia mediante la cual podamos anunciar a Cristo y que esa luz de Cristo derribe toda idolatría, ¿verdad? Bueno, ya para acabar así rápido, me gustaría saber qué tipo de idolatría se da al interior de la iglesia. ¿Alguien? Pues yo creo que la idolatría que se puede dar dentro de la iglesia es muchas veces a lo mejor confiar más en la gente que es, por ejemplo, como en el pastor o los hermanos que oran por nosotros, más allá que por el mismo Dios que los usa como instrumentos para hablarnos a nosotros, ¿no? Sí, efectivamente, sí, definitivamente ese es un riesgo latente de idolatría. Y otro que apenas hablábamos en la semana es idolatrar objetos, que en este caso pudiera ser la Biblia. Fíjate nada más, no tanto lo que dice la Biblia, sino la Biblia como tal. En muchos lugares hay personas que a la Biblia le dan hasta le prenden una veladora, ¿no? Entonces, tener cuidado, la Biblia es para leerla, para alimentarse de ella, para ponerla en práctica, pero hay varios elementos, ¿no? Hay varios elementos que pudieran darse al interior de la iglesia y pues bueno, tener cuidado de ello, como lo comentaban ya anteriormente, pidiéndole a Dios que Él nos revele y nos ayude a ser libre de toda idolatría. Pues vamos a orar, mis hermanos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y por este tiempo en el que tú nos has mostrado varias cosas, nos has enseñado los elementos de la idolatría. Ahora ayúdanos, Padre, te lo pedimos de todo corazón, a ser libres de toda idolatría. Ayúdanos a depender completamente de ti. Ayúdanos a depender completamente de tu ayuda. Señor, que nuestra fe sea siempre anclada en ti, que sea inamovible. Padre, y si aún hay algún elemento que no sea grato en nosotros,
delante de ti. Ayúdanos a que eso quede fuera y que podamos crecer en nuestra adoración, en honrarte, en alabarte, solo a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Ayuda a mis hermanos, sígueles hablando y revélales tu gloria, mi Dios. Y en medio de toda circunstancia, muéstrales que solo tú eres Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.